Buenos días, jóvenes. Para el día de hoy vamos a trabajar la clase en virtual con un video. El tema que vamos a trabajar hoy es configuración electrónica. La configuración electrónica es la organización de los electrones de un átomo en niveles y subniveles. Este tema ya se le debe hacer conocido porque es un tema que ustedes trabajaron en octavo. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que nosotros hemos dicho cuando vimos modelos atómicos, ¿verdad? Que en el modelo atómico actual se propone que se organicen los electrones en unos niveles y unos subniveles. Entonces, teniendo en cuenta esas teorías que se plantean allá, nace la configuración electrónica, que es donde se va a decir dónde, entre comillas, se encuentran los niveles de organización, los electrones de un átomo. Todos sabemos que no vamos a encontrar un lugar exacto donde estén los electrones de un átomo porque ellos están en continuo movimiento. ¿Ok? Entonces, esto es solamente un estimado. Listo, entonces recordemos que los niveles de energía se simbolizan con los números del 1 al 7, hay que tenerlo claro. Y estos niveles de energía van a ser los que encontramos nosotros en la tabla periódica, mostrando los llamados periodos, ¿cierto? Vamos a sacar una tabla periódica que tengo por aquí. Aquí vemos, ¿verdad?, que encontramos los periodos en la tabla periódica que se ubican de forma horizontal. Son los denominados periodos. Estos periodos son equivalentes a los niveles de energía. Es decir, que, por ejemplo, el potasio, ¿verdad?, que se encuentra en el periodo 4, va a tener electrones, los electrones que él tiene, los últimos electrones, los que están más lejos, se van a ubicar en el nivel de energía número 4. ¿Ok? Por eso el potasio pertenece al periodo 4. También hay que tener en cuenta para la configuración electrónica que van a haber unos subniveles. Estos subniveles no se van a organizar con números, sino con letras. Es donde vemos aquí, ¿verdad?, los subniveles de energía que son S, P, D y F. Y estos tienen a su vez unos exponentes. Por ejemplo, la S tiene un 2, la P tiene un 6, la D tiene un 10 y el F tiene un 14. ¿Qué significa ese exponente? Ese exponente significa el número máximo de electrones que puede tener ese nivel de energía. Es decir, que el S máximo puede tener 2 electrones, el P máximo puede tener 6 y el D máximo puede tener 10. El F máximo puede tener 14. Pero vuelvo y digo, y me han visto hacer énfasis en la palabra máximo. ¿Ok? Quiere decir que ellos pueden tener en el nivel S, podemos encontrar menos de 2 electrones, podemos encontrar 1. En el nivel P podemos encontrar 3, 2, 4, 5, porque el máximo abarca 6. ¿Ok? Podemos encontrar también 1. ¿Ok? Lo que nunca vamos a encontrar es más de 6. Jamás vamos a encontrar en el nivel P 7 electrones, porque no lo permite, solo acepta 6 electrones. En el nivel D podemos encontrar todas las cantidades menores a 10, mayor que 10 nunca. Y lo mismo en el F. Entonces, cuando un electrón, ¿verdad?, excede, o cuando tenemos más electrones y ellos exceden la energía de estos niveles, saltan al nivel siguiente. Ojo, hay algo que tener en cuenta. Un electrón no puede pasar, ¿verdad? No puede estar, cuando hacemos la configuración electrónica, no podemos pasar al nivel P o al nivel D o al nivel F si el nivel previo no está lleno. Ya vamos a ver cómo se llenan los niveles de energía. Entonces, para realizar una configuración electrónica se sigue, así como lo dice aquí, la organización
descrita en el diagrama de Aufbau o Aufbau, como les quieran decir ustedes. El diagrama de Aufbau es este que vemos aquí, ¿verdad? Yo después les voy a compartir un documento donde esté toda esta información, donde esté este diagrama. Entonces, vamos a ver aquí, les tengo señalado los números que indican el periodo o el nivel de energía con negro. Con rojo vamos a encontrar el subnivel de energía, que son todas las letras, y los exponentes con verde. ¿Cómo se va a llenar este diagrama de Aufbau? Siempre se va a llenar en este orden. Y una vez terminado, en esta parte de aquí, se inicia y se toma de nuevo acá arriba. Hay que seguir esta indicación cuando estemos haciendo la configuración electrónica de los elementos. Ya más adelante les voy a enseñar cómo se hace esa configuración electrónica. De tal manera que esto me va quedando así. Debo tener en cuenta, ojo, la flecha. El llenado va a ser teniendo en cuenta cómo se dan estas flechas que dan aquí. Si ustedes se dan cuenta, aquí le estoy dejando un puntero a la flecha y me indica cuál es la dirección, cómo se llena. Ya vamos a ir más adelante, ¿verdad? Mostrando todo. Aquí al final me queda F14 solo, pero es poco probable que lleguemos hasta allá porque se llenan muchos electrones. Entonces, ya habiendo explicado que nosotros seguimos este patrón, vamos a explicar cómo se hace un ejercicio. Anteriormente les dejé actividades que miraron la tabla periódica y aprendieran a enviarse la tabla periódica. ¿Por qué? Porque cuando yo coloco los ejercicios, les voy a colocar, por ejemplo, aquí dice, realiza la configuración electrónica de los siguientes elementos. Yo no le coloco el nombre, yo le coloco los símbolos químicos. Si usted no se sabe los símbolos químicos, no sabe ni siquiera qué va a hacer. Lo mismo hago en las evaluaciones. Entonces, uno puede no aprenderse la tabla periódica, pero debe aprender a ubicarse en ella. Por ejemplo, en esta tabla periódica existen más de 110 elementos. Pueden haber como unos 120 y algo. Si yo no sé dónde está el oxígeno o dónde puede estar, a mí me va a costar mucho tiempo encontrarlo. De tal manera que si me colocan en una evaluación, buscar el oxígeno, voy a perder mucho tiempo si yo nunca he visto la tabla periódica. Pero, por ejemplo, yo que llevo bastante tiempo manejando la tabla periódica, ya me ubico fácilmente que el oxígeno está aquí. ¿Ok? Y además de eso, ustedes deben haber visto en sus tablas periódicas, porque ya todos deben tener tablas periódicas, aprender a manejar la ficha indicativa que está aquí, que me va a decir cuáles son los datos. Listo, ahora, ¿cuál es el dato que yo necesito para realizar la configuración electrónica del oxígeno? Bueno, tiene que ser una información que me diga cuántos electrones tiene el oxígeno. Pero resulta que si yo busco aquí, ningún número me va a decir cuál es el número de electrones. Eso no aparece en la tabla periódica, no así textualmente, no dice número de electrones. Pero yo me doy cuenta que aquí hay un dato que me va a servir y dice número atómico. Nosotros hemos dado en clase que el número atómico es el número de protones que tiene un elemento. Se basa, para sacar el número atómico, se basa en el número de protones que tiene un elemento. De tal manera que el número de protones que tiene el oxígeno, ojo, protones, el oxígeno es 8. Y el número de protones que tiene acá el talio será 81. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso es lo que dice su número atómico. Ahora, bueno, tengo el número de protones, pero no tengo el número de electrones. Resulta
que nosotros vamos a trabajar con los elementos como si los elementos estuvieran en su naturaleza libres, en estado libre. Y se dice que cuando un elemento está en estado libre en la naturaleza, su carga es de cero, ¿verdad? Y ya nosotros dimos en la carga eléctrica que para que la carga sea cero o neutra, como le quieran llamar, tiene que ser igual el número de cargas positivas con el número de cargas negativas. Y como los protones son las cargas positivas, ¿cierto? Y me están diciendo que tengo 8, para que esto tenga carga 0, si tiene 8 cargas positivas, debe tener 8 cargas negativas también para que su carga llegue a 0. Por lo tanto, la conclusión es que yo puedo tomar el número atómico, ¿verdad?, como el número de electrones que tiene un elemento. De tal manera que yo coloco aquí, voy a hacer la configuración electrónica del oxígeno. ¿Ok? Entonces coloco el oxígeno y coloco igual. Y Z simboliza su número atómico. ¿Cuánto es el número atómico del oxígeno? 8. ¿Ok? Entonces ya tengo el número de electrones que tiene el oxígeno. Ahora, ¿cómo hago su configuración electrónica? Voy a gastarme esos 8 electrones hasta que se me agoten los 8 electrones. Entonces me baso aquí en el diagrama y me dice, el primer nivel es 1s2, por ahí voy a empezar. Listo, sigo acá, coloco igual 1s2. Ahí está, coloco una coma y separo. Llevo ¿cuántos? De 8 me he gastado 2, me quedan 6. Después de 1s2 viene 2s2. Ok, entonces sigo acá con 2s2 y coloco una coma para separar. Entonces ya me he gastado de los 8, me he gastado 2 y 2, 4. Listo. Entonces después de 2s2, miro la flecha, aquí termina la flecha y aquí empieza otra. Entonces después de 2s2 viene 2p6. De tal manera que yo coloco aquí, no puedo colocar 2p6, porque si yo coloco 2p6, 6 más 2, 8, más 2, 10, me pasaría, yo tengo 8. Si ya me he gastado aquí, tengo 2 y 2 son 4, para llegar a 8 me faltan 4, tengo que colocar 2p4. ¿Ok? Recuerden que el exponente que tiene la letra acá en el diagrama de Aufbau, este exponente solo me indica el número máximo de electrones que puede albergar ese subnivel de energía. ¿Ok? Espero que les haya servido de mucha orientación este video. Si tienen dudas o alguna indicación, pues se pueden comunicar conmigo, y si necesitan que se les haga otro video, pues me dicen y yo les hago explicándole otro video con el elemento que tenga más electrones. Muchas gracias por su atención y quedo atento a las dudas.